¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por seguir en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar, como le conté hace un momento, acerca de los periodistas y esta labor que se lleva a cabo en nuestro país y las situaciones, además, a las que nos tenemos que enfrentar para realizar cada una de las notas y la labor día a día. Sin duda, es una de las problemáticas que afecta tanto a periodistas como a comunicadores. La problemática más delicada es la violencia que se vive actualmente en nuestro país. Y de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, tan solo de enero a octubre de este año, 15 periodistas y 23 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en México. Lamentablemente prevalece un clima de agresión y de intolerancia contra los defensores de derechos humanos y los periodistas en muchas regiones del país, en donde solamente este año hemos registrado 179 agresiones a ellos, de los cuales lamentablemente han sido asesinados 23 defensores y 15 periodistas. Y bueno, por si esto fuera poco, además de la violencia, los profesionales de la noticia también nos enfrentamos día a día a escenarios de amenazas, de bloqueos de información y también de violaciones a la libertad de expresión que dificultan todos los días nuestro trabajo. Actualmente son 348 comunicadores y periodistas en México que han recibido amenazas o agresiones de algún tipo. Se encuentran además bajo el mecanismo de protección que ofrecen las autoridades federales. Y a petición de la Segov, este año, la Organización de las Naciones Unidas hizo un diagnóstico de dicho mecanismo y emitió 104 recomendaciones sobre su funcionamiento, en donde un dato relevante que quiero compartir con ustedes es que el 55% de los presuntos perpetradores contra los periodistas en nuestro país, escuche esto, sí, son servidores públicos. Hacen falta, además de mejorar el mecanismo de protección, trabajar en la erradicación de los discursos de odio y en la concientización de los funcionarios públicos, pues es de ahí de donde provienen el mayor número de amenazas. Si no paran las agresiones, no habrá mecanismo ni recursos que alcancen. Y dentro de su labor informativa, de todos los que nos dedicamos a esta profesión, también los periodistas, nos vemos expuestos a los peligros de las coberturas de información. Usted seguramente lo recordará bien porque le dimos cobertura a esta noticia. El pasado fin de semana, un grupo de reporteros sufrió un accidente automovilístico mientras daba cobertura a una gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Además, en lo que va de la administración del mandatario federal, un tema que ha causado mucha polémica es su relación o su mala relación con la prensa. Ayer la conferencia matutina subió de tono y hubo algunas confrontaciones en torno al informe que el Gabinete de Seguridad rendía sobre los acontecimientos registrados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ese jueves negro que dio muchísimas dudas y que generó también muchísima discordia a partir de esta estrategia fallida sobre la detención del hijo de El Chapo Guzmán. Estas que le presentamos son parte de las imágenes y parte de esta confrontación que tuvo el gobierno federal con los miembros de la prensa. Es que ya basta, y perdón la duda. De veras, bueno, perdón la duda. Respeto, son asuntos muy serios que requieren responsabilidad y no se puede por el amarillismo, ¿sí?, poner en tela de juicio una acción tan importante. Entonces, bueno, pues mucho que analizar sobre este tema. Para hacerlo en esta mesa de análisis y debate político del Heraldo Televisión nos acompaña Julio César Colín. Él es del equipo de protección y defensa del artículo 19. Muchísimas gracias, Julio, y bienvenido. Muchas gracias, Maximiliano. Al contrario, bienvenido siempre. También está con nosotros Juan Lázaro Santiago. Él es reportero de La Silla Rota y editor de Reporteros en Movimiento. Muchísimas gracias, Juan, y bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Está también con nosotros Gina Montalvo, coeditora del memorial Matar a Nadie. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Juan. Y finalmente también saludo con gusto a Carlos Flores. Él es director de la revista TMX. Carlos, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. A ver, vamos a empezar con este tema. El día de ayer, después de esta de este normal cuestionamiento que se le hizo en los medios de comunicación después de la relatoría minuto a minuto sobre el operativo fallido, posteriormente vino esta sesión de preguntas y respuestas completamente normal, como un ejercicio de democracia en cualquier país. Se cuestionó sobre un
acto fallido sobre un operativo y una estrategia fallida totalmente, porque todos fuimos testigos de eso, y a partir de esta confrontación o de estos cuestionamientos, que son solamente eso, cuestionamientos, ahí no se increpó a nadie, no se acusó a nadie, no se hizo una acusación directa, sino eran cuestionamientos que todos tenemos duda. A partir de eso empezó a haber una grave discrepancia entre el presidente, los medios de prensa, acusaciones, se fracturó de alguna manera la relación. ¿En qué posición nos pone Julio actualmente a nosotros, a los medios de la prensa, los medios de comunicación, cuando un gobierno pues, nos califica de alguna manera, después se disculpó, nos comparó como animales con bozal, personas sin ética, personas que desinformamos, etcétera? ¿En qué posición nos pone si estamos actualmente viviendo dramáticamente un periodo en donde los periodistas son asesinados prácticamente a diario en diferentes estados de la República Mexicana? Sin duda es una posición de vulnerabilidad en la que el presidente coloca a los reporteros, a los camarógrafos, a los fotoreporteros, a quienes hacen trabajo en redacción. Es terrible, ya que no solo la gente de la prensa se tiene que enfrentar a pues distintos tipos de agresores, entre ellos, bueno, los principales funcionarios públicos, sino también a este clima de animadversión que crean los dichos del presidente y que repercuten en el modo en que la población observa a los reporteros, a los periodistas en general y a su trabajo, ¿no? Los pone en duda, los pone en tela de juicio, generaliza terriblemente y pretextando también una especie trata de hacer señalamientos hacia los dueños de los medios y a una supuesta mala intención de los dueños de los medios. Sin embargo, pues quienes pagan los platos rotos son los reporteros de a pie. Y la audiencia, porque finalmente nuestro trabajo, el trabajo de cada uno es informar a la última parte, que es la gente, la ciudadanía, de manera transparente, pronta y además imparcial, sobre cualquier proceso, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es ser profesionales y además imparciales, ser transparentes en nuestro trabajo. A partir de esto, bueno, tendremos que pensar en otras cosas. En este caso, Juan, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo te sientes realizando tu trabajo después de estas acusaciones? Sobre todo también porque de alguna manera quiero pensar que tú en diferentes situaciones te puedes sentir en riesgo por alguna agresión o por alguna situación que han vivido también desafortunadamente diferentes compañeros periodistas. Fíjate que en el caso de López Obrador siempre ha habido confrontación con los reporteros, ya sea en Tabasco, ya sea en Puebla, ya sea en el Estado de México. Desde hace años, yo tengo 30 años darle seguimiento a sus notas informativas. Yo le he entrevistado aquí en el Estado de México, en el sur principalmente, y no le gusta a veces las preguntas, te confronta, te dice, estás conmigo, estás contra mí, siempre ha sido así. Si no estamos con él, somos parte de la mafia del poder. Es su forma de coaccionar al reportero. En esa ocasión yo estaba con una compañera del periódico Reforma, Erika Flores, y me decía, ¿cómo es posible que López Obrador nos pida que estemos de su lado, que publiquemos notas a su favor? Y la verdad no puede ser posible, somos reporteros, cubrimos un hecho informativo, una noticia, no estamos haciendo una prensa militante, y es lo que quiere López Obrador, una prensa militante. Son las señales que ha dado desde que inició como gobierno. Ahorita se ve más el fenómeno, ¿no? Ahorita porque tiene sus mañaneras, pero anteriormente en conferencias de prensa de manera personal siempre ha sido la confrontación con los reporteros que le dan seguimiento a sus giras. Se flagela de alguna manera el ejercicio de transparencia, dado que también la bandera de Andrés Manuel López Obrador es ir en contra de la corrupción, de la impunidad, ser transparentes, perseguir a los que han también de alguna manera lastimado a nuestro país, pero nosotros como medios de comunicación y a partir de nuestro trabajo también nos vemos lacerados de alguna manera con esta posición, Gina, porque pues pone en tela de juicio nuestro trabajo, que no es, como digo, más allá de informar a la gente que es la que amablemente nos sigue, nos escucha todos los días. En este caso, y sobre tu trabajo como coeditora de este memorial, Matar a Nadie, ¿cómo consideras que es la actualidad y la realidad de los periodistas en nuestro país? Y sobre todo, sin contar con este apoyo de alguna manera del gobierno, ¿no? Claro, sí, coincido con Julio en la posición de vulnerabilidad que coloca a los reporteros de a pie, que son finalmente los que están en la calle, y frente a comunidades o personas que están de acuerdo con la política actual de López Obrador, pues sí, y si cualquiera que se atreva a cuestionar sus ideas, pues
que es en realidad el origen de nuestra profesión, cuestionar, ¿no? Quizás no para señalar, pero pues para informar precisamente a las personas, a la comunidad en general, pues nos coloca en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Y ahora que mencionabas el asunto también de la impunidad, sí, él está en contra de que haya impunidad y todo, pero por ejemplo en los casos de reporteros, ese es lo que se repite, ¿no? De todos los casos de asesinatos y desapariciones que ha habido del año 2000 para acá, el 99% están en la impunidad, ¿no? No se ha investigado qué es lo que ha pasado con ellos. En el memorial, los casos que hemos publicado, ese es el común denominador, ¿no? Que ninguno se ha resuelto. A veces hay detenidos, a veces hay imputados de manera falsa y no se da ningún seguimiento al asunto. Entonces, esa es otra posición de vulnerabilidad que aumenta pues la vulnerabilidad porque cualquier funcionario de Estado, de cualquiera de los niveles, desde municipal, estatal y federal, pues si no pasa nada asesinando o desapareciendo a un periodista, pues lo puede seguir haciendo, ¿no? Y entonces tenemos dos flancos, ¿no? De qué protegernos, desde gente que ocupa el poder y de alguna sociedad que está en contra de que cuestionemos a su presidente, ¿no? Totalmente, totalmente. Carlos, como director de un medio de comunicación también, ¿cómo ha sido tu relación con las personas, con los reporteros de a pie que trabajan bajo este medio de comunicación? Y además, ¿cuál es la comunicación que tú recibes de parte de ellos a partir justo de esta vulnerabilidad que hemos expuesto en esta mesa? Ok, pues siempre tratamos de hacer equipo, sea del medio que sea. Creo que en el momento que estás en la nota, en el momento que está en el asunto, ya no hay tú eres de este medio, tú eres de este medio, no. Tratamos como un cardumen, nos tratamos de mover juntos, de protegernos, como bien dicen los compañeros, ¿no? Es que no hay de otra. Sí, claro. En este momento y además ante estas circunstancias se tiene que hacer así, ¿no? Claro, más cuando cubres nota roja, por ejemplo, en Ecatepec, ¿no? En otro municipio del Estado de México, sí. es de por sí ya sí, esa entidad sumamente riesgosa para realizar cualquier trabajo, bueno, para llevar una simple vida en esa demarcación, ¿no? En ese entorno es muy hostil y bueno, comúnmente llegamos, está el asunto. Muchas veces también cabe destacar que son las mismas autoridades las que no te permiten laborar, las que te bloquean, ven las cámaras, están las torretas encendidas, te avientan las luces, te amedrentan. Entonces, realmente es muy, muy complicado la labor periodística hoy en día y no nos queda más que mantenernos unidos. De hecho, yo hace unos años, precisamente viendo esta problemática, yo hice un grupo que es la Unión de Medios Digitales y les decía, ¿saben qué, compañeros? Vamos a unirnos y tenemos que ir juntos, no nos queda de otra. Ya deja que tú seas de este medio, vamos juntos, vamos unidos y también sabemos trabajar, sabemos manejar la información, pero lamentablemente muchas veces no nos dejan, no nos permiten, ¿no? O sabes que esto sí pasa, esto no pasa, dependiendo de quién depende de una redacción. En este caso yo como director, bueno, pues yo puedo meter lo que considero y también a su vez lo que va a servir, ¿no? No es informar, sino informando bien, siempre con ética, como tú lo comentabas, siempre de manera veraz y oportuna. Pues es parte del juramento que nosotros establecemos y el compromiso que también tenemos con la audiencia a partir de hacer esta labor que es sumamente difícil, ser transparentes, ser imparciales, ser también de alguna manera o generar esta empatía con el auditorio para saber que lo que nosotros estamos transmitiendo no es algo que se nos ocurra, es lo que vemos y lo transmitimos. Así es. Porque las fake news también podemos decirlo a partir de cualquier medio de comunicación, ya sea internet, que es en donde más se dan, también pueden de alguna manera lacerar esta comunicación que hay entre la verdad y también un medio que no tiene una fuente fidedigna para hablar de las condiciones o de las situaciones más evidentes que suceden en nuestro país. Ahora, cuando hablamos acerca de los funcionarios públicos y que además ellos delimitan parte de las actividades que hacemos día a día, ya no estamos hablando de un grupo de criminales, de una organización criminal, estamos hablando de quienes de alguna manera tendrían que protegernos a partir justamente de ese servicio público, ese poder al que fueron puestos en su momento. Cuando estamos entonces acorralados y coloquialmente se dice entre la espada y la pared, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo ejercer el periodismo en un país en donde prácticamente en cualquier estado de la República el Estado de Derecho pues ya se ve perdido? Gina. Pues mira, ha sido muy complicado ahora que mencionas esta parte. Nosotras, a partir de la experiencia del colectivo,
analizamos que, por ejemplo, desde el sexenio de Felipe Calderón sí hubo una idea de hacer socialmente creíble que a los periodistas los mataba el crimen organizado, ¿no? El narcotráfico, perdón. Entonces, eso fue un discurso que se adoptó en el imaginario social, porque al final, ya viendo los casos y reporteándolos con las familias, con los compañeros de los periodistas asesinados o desaparecidos, de quienes venían las amenazas eran, insisto, de gente que estaba en el poder. Ajá. Entonces fue una... En las delegaciones, en las alcaldías. Absolutamente, y en todos los estados, ¿no? O sea, cuando veías de dónde venía la agresión, era de un funcionario, ¿no? Sí, por supuesto, narcotraficantes también llegaron a ser, o miembros del crimen organizado, llegaron a ser miembros, agresores, ¿no? Pero también resulta que a lo mejor funcionarios, también involucrados con el crimen organizado, eran los agresores, ¿no? Entonces es un discurso que nada ayudó a que nosotros mismos, e incluso yo sí asumo de manera autocrítica, creo que desde el gremio nos compramos también mucho ese discurso de que es el narcotráfico quien nos está matando, y no, es un discurso que nos hizo mucho daño porque nos tardamos en agruparnos para trabajar, para protegernos, ¿no? Entonces mucho de la idea es esta que dices. Yo creo que ahora sí se va a entender que la vulnerabilidad en la que nos coloca el propio Estado, sus funcionarios, además de la impunidad, pues es lo que no podemos seguir permitiendo, o al menos también socializar, ¿no? Desde nosotros, y tratar de divulgar más la importancia que tiene el periodismo y la comunicación en una sociedad. Yo creo que se va a ir entendiendo que somos necesarios, ¿no? en la dinámica social, ¿no? Claro. Maximiliano, yo quisiera agregar aquí algo muy importante. En el Estado de México tenemos un caso relevante de un periodista asesinado, Nevit Contes Jaramillo, en Tejupilco. Exactamente. Nevit. Le dieron más de 100 cuchilladas, 100 cuchilladas a un periodista reconocido en Tejupilco. Sí, eso no es solamente un asesinato, eso es ya un hecho de dolo, pero 100 puñaladas, o sea, más de 100 puñaladas. Sí, fue algo terrible, sí. La sospecha, lo que decía la compañera, ahí está la sospecha sobre un alcalde. Había adversidad, había encono, había declaración abierta, pública de esa situación tensa entre un gobernante y un periodista de Tejupilco. Él pensó que el crimen organizado lo quería matar por órdenes del alcalde que te menciono. No digo su nombre por respeto, porque hay una investigación. Él fue a la sierra a buscar a la mafia. Buscó a los llamados padrinos, que son parte de la familia michoacana, allá en el sur del Estado de México. Habló con ellos, le dijo: ustedes quieren matarme, me quieren castigar, aquí estoy. Ahí se castiga. El crimen organizado castiga al periodista, al político, al policía, al ministerial, al ciudadano que se porta mal. En el sur, si una mujer es golpeada por su marido y se queja con los padrinos castigan. Ahí no hay autoridad para castigar. Bueno, la historia de Nevit es así. Él fue a la sierra, preguntó, le dijo los padrinos: no tenemos nada contra ti. Él regresó, trabajó a gusto, con acomodo de los padrinos. Claro, teniendo esa tranquilidad de que cuando fue a hablar con ellos, porque además de entrada se jugó la vida yendo a esa parte donde es tierra de nadie. Él dijo: no voy a regresar. Si no regreso, ya saben por qué me castigaron. Si regreso, es que no tiene nada conmigo. Y regresó contento y amplió su marco informativo. Le dijeron: nos gusta tu trabajo. Y siguió. El 24 de agosto lo mataron. La sospecha ahí está. La Fiscalía del Estado de México no ha resuelto, no ha avanzado nada. ¿Cómo va a avanzar la Fiscalía del Estado si de alguna manera está coludido el alcalde de esta localidad para dar o esclarecer el alcalde es de Morena, ¿eh? La Fiscalía pues tiene estructura priista, ¿sí? O sea, la sospecha y no avanza. En el Estado de México sí es un colectivo que está buscando una ley de protección y un protocolo de protección. Derechos Humanos del Estado de México ya nos dio nos abrió la puerta, porque el gobierno del Estado de México nos cerró. La Cámara de Diputados está siempre discutiendo. Y la única que hasta el momento nos ha abierto la puerta con un protocolo de seguridad, que todavía no se aprueba, pero está en discusión, es Derechos Humanos. Las organizaciones como Artículos, Nueva Propuesta Cívica, nos ayudan, pero ellos no se abocan al terreno, sino nos
piden información, datos estadísticos y todo, pero es muy grave lo que pasa en el Estado de México en cuestión de seguridad. Vete a Ecatepec, Chimalhuacán, ahí te golpean, ¿eh? Si Antorcha dice, aquí no entras, no dices nada, no entras. Que golpean las famosas cochambres de los Reyes de la Paz, grupo político del PRI, que golpeaba no solamente a los periodistas, sino a civiles. Es muy grave las condiciones en que se desarrolla el periodismo en el Estado de México. Totalmente no, y bueno, con todo respeto y no a manera de juego, pero ahí a Ecatepec actualmente ni con invitación, ni por escrito. Y nos metemos. Y aún así se ejerce el trabajo, por supuesto, porque nuestra labor de alguna manera es informar. Y todos los días en esas circunstancias se juega uno la vida. Julio César, ¿cómo es este trabajo de protección que a partir de estas historias, como las de Nevid y muchísimos otros periodistas, algunos amenazados, otros que desafortunadamente han perdido la vida, ustedes generan este apoyo también para que de alguna manera esto se trate de detener o por lo menos se dé a conocer las partes cuando se trata de servidores públicos, estas amenazas? Bueno, en el caso es muy peligroso eso. Así es, cuando un periodista acude o cuando un grupo de periodistas, un colectivo de periodistas acude con artículo 19, pues digo, hay distintos niveles de intervención. El más visible tiene que ver con los pronunciamientos públicos, los llamados a autoridades para que apoyen a un periodista o a un grupo o a algún medio para evitar que haya un escalamiento de agresiones en su contra. Sin embargo, también en casos donde se nos pide que el tema sea tal vez manejado con mayor discreción, pues apoyamos con ciertos llamados a autoridades en corto, en el sentido de apoyarlos, de buscar la intervención de estas a través del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación o las capacitaciones que son muy comunes en contextos de crisis donde tal vez el gremio estaba acostumbrado a cierto nivel de obstáculos, pero de repente la violencia descarnada y abierta que se ejerce en contra de ellos hace que busquen vías para generar una cultura de autoprotección que ya la tienen en el día a día. Sin embargo, estructurarla y generar tal vez medidas más claras, incluso hasta ciertos protocolos al interior de los grupos de compañeros, pues es una manera a través de la cual el artículo apoya. Sin embargo, nos encontramos en un momento en el que pareciera que estamos en una inercia que dejó el sexenio pasado de violencia contra la prensa. No se detiene el nivel de recopilación de agresiones. Hace algunos meses se presentó el conteo semestral de agresiones. Prácticamente eran casi 250 agresiones. Probablemente vamos a superar esa cifra de 544 del año pasado. La verdad es que es necesario que, además de abstenerse de realizar llamamientos a la desconfianza hacia la prensa por parte del gobierno federal, también que haya una intervención decidida en los problemas que aquejan a la prensa, en los problemas ligados tal vez a seguridad, a los temas de las amenazas de muerte, de las agresiones físicas directas, pero también a los temas de publicidad oficial, los temas de la reforma a la manera en que la FEAD le atrae casos para investigarlos con dedicación sobre la línea de investigación periodística que algunos compañeros tenían y que por la cual fueron agredidos. Son una serie de temas pendientes que la verdad es necesario que el gobierno federal aborde con una actitud distinta. Si no, pues de transformación no va a tener mucho esto. Bueno, y a partir entonces de esta petición, que es clara y además es de emergencia, y sobre todo lo que se ha presentado, ¿de qué manera acercarnos para pedir esta ayuda cuando hay este alejamiento, este divorcio
a partir de cuestionamientos que son normales de parte de nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pedir esa ayuda al gobierno federal o a las autoridades? Pues yo creo que vamos a tener que tocar la puerta de muchos frentes, ¿no? Desde el poder y el poder legislativo, pues ahí también podría hacer mucho, porque bueno, es un hecho que la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no ha estado funcionando, y lo más claro, la evidencia más clara, más pronta, es que como dice Julio, no han disminuido los ataques contra periodistas. Y yo diría, desde el momento en que el mecanismo agrupa tanto las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, pues ahí no está entendiendo que hacemos cosas distintas, ¿no? Y porque es de una naturaleza distinta a la de nuestros trabajos. Los periodistas no necesariamente son activistas, los activistas no necesariamente son periodistas. A veces sí, a veces como periodista tomas una causa y dices, me voy por esta y aquí me uno, ¿no? Y colaboro haciendo comunicación desde esta causa. Pero no es así. Y, por ejemplo, escuchaba en la introducción que presentaron que mencionaban que van 179 agresiones contra periodistas en lo que va del sexenio y asesinatos de 23 defensores y 15 periodistas, ¿no? Ahí es una cifra tremenda que con nosotros, con el análisis que hicimos, resulta que de 2000 a 2018 hubo 175 casos. Solamente Afganistán, que por cierto es un país que está en guerra, que además tiene un conflicto bélico desde hace mucho tiempo, está ligeramente por encima de nosotros cuando se refiere a las personas que ejercen el periodismo. Pero estamos hablando de un país que está en guerra y bueno, a partir de eso uno entendería esa naturaleza. Estar prácticamente segundos pegados a esas cifras es dramático, ¿no? Es tremendo. Y ahora son 15 contra periodistas, ¿no? En las cifras oficiales. Nosotras llevamos nuestro propio conteo en lo que va de este sexenio, que son 11 meses, y tenemos registrados 20 casos, ¿no? Y a veces también incluso ni siquiera está definido quién entra en el conteo, cómo cuenta cada quien, la metodología para incluir a una persona que hacía comunicación a las listas, ¿no? Entonces, desde el conteo es algo que se tiene que revisar. Y si no lo están haciendo desde el legislativo y el ejecutivo con esa actitud frente a la prensa, pues yo veo que va a ser un sexenio complicado para todos, pero sí, desde el gremio yo creo que tenemos que ir cerrando filas, haciendo análisis serios de los modelos de protección a periodistas que han funcionado en otros sitios y pues traerlos acá, porque hay mucha discusión al respecto, ¿no? Incluso se está tratando de revisar a nivel legislativo si se modifica el mecanismo o no, porque también en su operatividad no ha resultado lo que se esperaba. Y efectivamente no funciona al 100% el mecanismo. Yo estoy bajo protección del mecanismo. Tengo una demanda desde el 2015. Me dieron mi botón de pánico, me hicieron mi estudio y todo, pero no funciona. Un botón de pánico para cualquier emergencia, ¿para qué te sirve? Estás en cualquier municipio donde no hay señal telefónica y ya se acabó. No funciona, o sea, es toda la herramienta que te da, te vigila la policía. ¿Quieres que te vigile la ministerial, la policía federal, la policía estatal? ¿Quién quieres que te vigile? O como en algunos casos de que te mandan guardia privada. ¿Quién quieres que te vigile? A la mayoría nos dejan con un botón, ¿no, Carlos? Pero Carlos es un ejemplo también, él trae un botón de pánico. No sirve, vete al sur, no funciona. Si les parece bien, vamos a tocar este tema que me parece muy importante, Juan, Carlos, Gina, en un momento también, Julio, para saber exactamente estos botones de pánico, estas herramientas, estas, entre comillas, soluciones, que es tratar de topar, si estas medidas, tratar de tapar el sol con un dedo, de alguna manera no ejercen una solución inmediata ni tampoco una certidumbre a partir del trabajo que se hace todos los días. Hacemos la pausa, si les parece, y retomamos este tema después de un par de minutos aquí en esta mesa de debate y análisis político en el Heraldo. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de lo peligroso que es ejercer el periodismo en nuestro país en estos tiempos y además también las historias y a partir de este divorcio que se ha generado actualmente a partir de los cuestionamientos que se hicieron al gobierno federal sobre este procedimiento, esta estrategia fallida en el operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde estaba en un inicio establecido detener a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Se le detuvo y después se le soltó y bueno, vinieron a partir de ahí una serie de irregularidades y de diferentes situaciones
que pusieron en cuestionamiento también la falta de estrategia, no solamente militar en nuestro país, sino estrategia de comunicación a partir de un hecho como ese que generó pues también una vergüenza a nivel internacional. En prácticamente todos los medios más importantes a nivel internacional fuimos expuestos de una manera pues gigantesca, ¿no?, sobre esta situación. Pero bueno, retomemos el tema sobre este botón de pánico, Juan, que nos estabas comentando. Yo tengo aquí uno que nos hiciste la amabilidad de prestar, Carlos, es este botón que tenemos aquí. Que bueno, lo primero que se me ocurre es pensar cuánto cuesta generar estos dispositivos, estos aparatos, a partir de lo que nos dice Juan, que no funcionan. Si estás en Ecatepec, si estás en Iztacalco, con alguna demarcación en donde haya pues cierta vulnerabilidad y no hay señal de internet, bueno, pues cómo podemos hacer funcionar o cómo podemos tomar en cuenta que esto es una herramienta de auxilio si no funciona y cuál es el gasto que se generó a partir de esto. Este botón, ¿cuántas veces lo han usado? ¿En qué momentos ha servido? ¿Cómo ha funcionado a partir de tu experiencia, Carlos, por ejemplo, o de las personas que trabajan contigo en tu revista? Bueno, yo solamente una vez he usado el botón. La respuesta, lamentablemente, pues no fue la oportuna, al menos la que yo esperaba. El botón, la señal de pánico se transmite aquí en el botón azul, ¿no? Así es. Este del centro. Así es, tú aprietas ese botón. Yo lo aprieto y automáticamente ahí se despliega la señal, ¿no? Así es, te hablan por parte de la empresa y te preguntan que cuál es tu emergencia, ¿no? Entonces, a veces tardan tardan 5 minutos, 4 minutos. ¿Estás de acuerdo que en 4 minutos? Pero te preguntan a partir de este dispositivo, horas, o sea, del display. Horas. No, bueno, en horas esto tendrá que ser al minuto. Exactamente. Y sobre todo con las autoridades que estén en esa demarcación, Así ¿no? es. Pero bueno, súmale que a lo mejor las mismas autoridades que son las que te debieran de brindar la protección son las que muchas veces te bloquean. Claro. ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi seguridad o la seguridad de otro ¿Esto funciona compañero? con internet? Eso funciona, es vía red de una compañía telefónica muy conocida, muy famosa. Por internet. Entonces, por internet. Entonces, de alguna manera, ustedes han investigado, saben si en estas alcaldías, en estas delegaciones, hay inhibidores de señal que puedan provocar que Sí, las hay. En las giras del gobernador Alfredo del Mazo te quitan la señal, ¿eh? Esos botones quedan inútiles con las giras del gobernador. Vete al sur. Hay dos periodistas amenazados en el sur, uno de una estación de radio y otro periodista de Cuadratín. Les dan botones de pánico. Como estos. Como estos. Mira, justamente ahorita perdón que te interrumpa, que yo apreté el botón para mostrarles, está regresando esta llamada para saber, porque aquí lógicamente hay señal, aquí está regresando la llamada para saber en este caso cuál sería la emergencia, ¿no? Sí. ¿Qué haces a partir de esto? ¿Aprietas el botón rojo, el verde, te comunicas? Se contesta y... No vayan a llegar ahorita aquí una cantidad de elementos y los detenga, se acaba el programa. No, la que conteste puede contestar. Mira, a ver, aquí está justamente funcionando, a ver, contesta para ver qué es lo que le van a pedir una clave, su clave, su contraseña. Sí, buenas noches. Sí, a sus órdenes. No me vayan a detener, ¿verdad? No, broma. Él puede decir, es una señal de prueba, porque esa oportunidad. Sí, estamos bien, fue una práctica nada más, fue de prueba. Así es. Sí, le escucho. No, muchísimas gracias, le agradezco la atención. No, esa ubicación es errónea, estoy en la Ciudad de México. Sí. Miren, por ejemplo, ahí de alguna manera está, yo quiero pensar que vía satélite, estableciendo la ubicación en este momento de la emergencia. Y no fue correcta, porque en el GPS, donde se determina, me parece, ahorita le vamos a preguntar a Carlos, que no fue correcta entonces la ubicación sobre el GPS que estaba determinando esa señal, ¿no? Así es, es que es el tipo de señal, no es una señal... A ver, ¿te lo puedes pegar al micrófono a ver qué se... Sí, claro. TVSA 11021190. Acá. Es que no tiene altavoz. Muchas gracias. Bueno, ahí fue una especie de prueba. Yo lo oprimí para saber qué pasaba. Sí, fue prácticamente 2 minutos, cuestión de 2 minutos, pero la localización no era correcta. No, de hecho la localización la daban en el municipio de Ecatepec. A ver, eso deja muchísimas dudas y da mucho de qué hablar. ¿Por qué la localización? Bueno, aquí no es ni siquiera que estemos cerca de Ecatepec, estamos prácticamente del otro lado de la ciudad. Entonces, Javier, estamos viendo una falta concreta en infraestructura y en tecnología sobre este dispositivo.
como en Ecatepec, si funciona a partir de una localización GPS vía satelital. Entonces, si ustedes están en Ecatepec, pues van a pensar que están tal vez en otra demarcación, en otra localidad. Así es. Esto, y aquí lo expusimos de alguna manera, esto es terrible. Y además nos pone en evidencia, y sobre todo si ustedes están pensando, de alguna manera están pidiendo una acción en un lugar, pues van a llegar a otro lado. Tal vez por eso no llegan. Claro, definitivamente aquí nos estamos dando cuenta pues que somos bastante vulnerables, ¿no? Bueno, imagínense a partir de este dispositivo que no funcionó en este momento, bueno, ¿qué podemos esperar en donde no hay señal? En casos que sean de reporteros, de reporteras que se han acercado con nosotros, que viven en regiones serranas, que viven en regiones donde la señal pues es intermitente en muchos trayectos que ellos realizan, lo que han tratado de hacer es que no buscan al mecanismo para que los monitoree, sino buscan a compañeros, le avisan a algún compañero, ¿sabes qué? Ya voy a salir rumbo a tal comunidad, voy a estar allá 2 horas o 3 horas y vuelvo, te aviso cuando ya esté entrando de nuevo a la zona donde hay señal. Y pues son maneras a través de las cuales el gremio ha buscado contrarrestar pues esta vulnerabilidad, que no solo los aspectos técnicos de estas medidas de protección los han colocado, sino también la impunidad, ¿no? de quienes agreden. Entonces, esa es la raíz. En realidad no tendríamos por qué necesitar un botón de pánico si, de entrada, ese es el primer punto. Si quien agrede tuviera una sanción, ¿no? Claro, pero bueno, en una situación y además en un sistema de justicia penal acusatorio que es una puerta giratoria en donde al acusado que se le sorprende en flagrancia, asaltando, robando, asesinando, etcétera, pues prácticamente con una fianza ridícula, ínfima, puede salir sin ningún problema que podemos esperar a partir de una situación como esta. Ahora, en su trabajo, Carlos, Gina, Juan, ¿han recibido algún condicionamiento, alguna condición sobre cómo llevar a cabo su trabajo, sobre cómo hacer las cosas, de esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, como una manera de amenaza? Se lo pregunto a cada uno para que nos cuente un poco su experiencia a partir de esto. Sí, yo creo que sí, muchas veces los gobiernos son los que van marcando la pauta, ¿no? Si te llegas hasta directamente, pero ¿cuál es el canal? O sea, si el gobierno establece esa pauta, ¿cómo te hacen llegar ese condicionamiento o esta recomendación? Pues hay diferentes maneras, ¿no? Inclusive hasta, desafortunadamente, ¿no? Así como habemos buenos periodistas, pues también hay malos periodistas, ¿no? Ellos mismos te ponen el dedo, ellos mismos te señalan, sabes que se está saliendo del corral y pues vamos a enderezarlo, ¿no? Pero estamos hablando de compañeros de profesión, ¿cómo es posible que...? De hecho, déjame comentarte de una situación personal, con una persona que actualmente está en el estado de Chiapas, está ahí colaborando para un medio de comunicación digital y un periódico. A mí me amenazó de muerte, ¿no? Esta persona. Íbamos en enero a hacer precisamente allá un reportaje de las riquezas del sureste mexicano. Se deriva esta situación con esta persona. Yo le hablo, me pongo en contacto con un conocido. Fui a Chiapas un mes precisamente para sondear, para ver las locaciones y todo esto, y me pongo en contacto yo con esa persona. Sabes que quizá en enero ya vayamos a realizar este documental muy interesante. Digo, Chiapas es muy rico, íbamos a ir a San Cristóbal de las Casas. Una de las joyas en materia de medio ambiente y naturales que tenemos en México. Así es, en cuanto ella se entera me dice, en el momento que tú pongas un pie aquí en Chiapas, aquí en el momento que bajes del avión o del autobús o del carro, te vamos a desaparecer, mejor no vengas. Y es actualmente pues colega, compañera, y qué fuerte, ¿no? Que una persona con la que compartiste cosas, pues hoy en día... Una compañera de profesión que actúa como un criminal. Pues sí, digo, era o sea, una amenaza de ese tipo la hace nada más alguien que es un criminal, ¿no? No, y de hecho me mandó a decir que pues ella conocía gente del crimen organizado y que en cuanto yo pusiera un pie en Chiapas, pues que me diera ya, que ya no iba a volver a regresar. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? A veces desafortunadamente no debería de ser así, deberíamos de separar las cosas, pero desafortunadamente, ¿no? En mi caso, bueno, pues esa situación, pues ese reportaje ya había patrocinios. ¿Qué se hace al respecto de eso, Julio? Es súper fácil para muchos actores de todo tipo
amenazar a un periodista. Es de las agresiones que más registramos en artículo, junto con las intimidaciones, los actos de intimidación. Pero en esos casos es muy importante, claro, sí, realizar una denuncia, y también pues nunca está de más allegarse de tanto organizaciones que les podemos apoyar y acompañar para evitar que esta situación escale, claro, como hacer llamados a la autoridad para que el compañero reciba todas las atenciones, todos los apoyos necesarios para evitar que esta situación se concrete. Al final, sí ha habido una subestimación también de parte de las autoridades respecto a estos llamados, no solo en el entorno, digamos, físico, sino también en el digital. ¿Cuántos compañeros no día a día publican alguna cuestión en redes y de inmediato les llueven amenazas de todo tipo? Gente que busca sus perfiles personales y saca fotografías de ahí. De sus familiares, de sus seres queridos, incluso quienes consiguen de alguna manera la ubicación de domicilios o números de teléfono. Es terrible la situación, pero creo que, claro, existe la prioridad en organizaciones como Artículo 19 en apoyar, pero sí hay una obligación primaria, prioritaria del Estado de resguardar la integridad de estos compañeros. Fíjate, yo tengo un caso muy específico de un alcalde que ya lo mató el crimen. Lo asesinaron hace unos meses. Él, como hay dos formas de subyugarte, ¿no? O de someterte. Primero, la demanda legal, PGR, lo que era PGR o la fiscalía, o una denuncia penal. Otra, la represión personal, y la tercera, la represión contra tus familiares, contra tus conocidos. En mi caso, ya he tenido todas esas, pero también la represión familiar. Saqué un asunto en el sentido de que este alcalde había despojado de un terreno a su madre y a su hija, a su hermana. A su propia hermana y a su madre. Ajá, le despojó el terreno en Tlalmanalco. Se enojó mucho conmigo, no me reclamó directamente, se fue contra los negocios de un familiar y mandó a clausurarla. ¿De un familiar tuyo? De un familiar mío. Él pensaba, el alcalde que ya falleció, él pensaba que era mi negocio. Yo no tengo negocio, yo soy reportero, 100%, no tengo nada que ver, y se los expliqué porque fuimos a la Comisión de Derechos Humanos a exponer esto, porque ninguno te quería abrir negocio, no había nada en contra del negocio, y lo cerraron. Lo cerraron por órdenes de este presidente, que después fue diputado, después volvió a ser presidente municipal de Chalco. Hay diferentes tipos de represiones físicas, así de familiares, legales, para amenazas para someter a un periodista. En mi caso, no, hasta el momento no han podido. Ahí están las demandas. Lo que quieren es meterme a la cárcel de algunos actores políticos, y de alguna manera lo están intentando, ¿no? Pero pues ahí está. Cuando estuve en el Universal me respaldó con algunas cuestiones penales. Después. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Te sientes respaldado por los medios en los que trabajas, Juan? Sí, hasta el momento sí. O sea, los medios te respaldan, o sea, te ponen abogados, te ponen ayuda, las organizaciones. Bien. En este caso, Propuesta Cívica me ha defendido desde hace 5 años por esta denuncia que tengo en la anterior PGR, y todavía no se concluye. ¿Por qué? Porque también hay corrupción. Quiere el MP de Texcoco, MP Federal de Texcoco, dinero para cerrar el caso, pero no vamos a ceder. Es otro caso que se ve en este gobierno, esta administración que tenemos federal. Así está mi situación. Sí, pues delicada contigo, Gina. Sí, me gustaría agregar, ahora que mencionas y preguntabas a Juan si su medio lo respalda, también ese es otro frente que está flojo, digamos, ¿no? No hay garantía, pues, de que a veces tu medio te respalde o no. Nosotras, conociendo experiencias de compañeras de varios estados, porque el colectivo está conformado por más de 100 reporteras de 24 estados del país, conociendo sus historias, lo que funciona más como nuestro mecanismo de protección en primera instancia es lo que decía Julio, ¿no? Un chat colectivo donde una avisa, voy a ir a cubrir esta nota a tal lugar, entonces les aviso cuando llegue, cuando regrese, sí, avisa, sí, ¿no? Eso es lo que funciona,
y que todas confiamos y mandamos las mejores vibras para que todo salga bien, y de regreso ya respiramos cuando la compañera regresó a salvo, ¿no? Pero es que es un viacrucis diario, Y ¿cómo exacto, se puede vivir y ellas así? prefieren hacer su grupo de apoyo con nosotras que con su medio, porque a veces su medio no las respalda, y eso nos lleva a comentar también la precarización del gremio, ¿no? Los mismos medios, las condiciones laborales en las que trabajan cientos, miles de reporteros, son tremendas, sin prestaciones, ¿no? Sin las prestaciones de ley. Tienen que, de verdad que se sobrevive mucho por amor al oficio, ¿no? Y porque estamos, exacto, muchas son coberturas que por la convicción, ¿no? De que uno sabe que es una cuestión importante la que se tiene que comunicar, y pues se avienta, ¿no? A ir a la cobertura y con sus propios medios y demás, y si te pasa algo, el medio te llega a decir, pues tú te fuiste solito, ¿no? Pero a ver, yo no te mandé. Claro, de alguna manera, y en esta historia que nos contabas, Carlos, sobre esta compañera de trabajo, pseudo periodista, lo voy a decir así, porque alguien que infringe unas amenazas de ese tipo, pues sería muy cuestionable decirle periodista, pero bueno, en este caso dejémoslo así, una compañera de trabajo, cuando está laborando para un medio de comunicación, ¿qué credibilidad tendría o tiene ese medio de comunicación con una reportera, una periodista que está coludida, en este caso, con el crimen organizado? ¿Se sabe de alguna manera qué miembros de este gremio están coludidos con el crimen organizado y aún así siguen dando o haciendo notas? Porque eso también es una desinformación tremenda, ¿no? En cualquier medio en el que se ejerce ese trabajo. Pues de hecho, la última vez, porque bueno, hay una persona con la que es la que me manda a decir, dijo, pues el medio en el que estoy me respalda totalmente. Además. De hecho, vamos a hacer llegar a... Obviamente ella quería exponer, obviamente como pareja, pues a veces tiene discusiones. Ella en Chiapas, yo aquí, a veces era por WhatsApp, por X, Y o Z, ¿no? Razones. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Todos los chats, todo eso, vamos a denostar tu trabajo, te vamos a desprestigiar. Y no te preocupes porque el medio en el que estoy me respalda totalmente, le vamos a hacer llegar al Alfredo del Mazo, le vamos a hacer llegar a los distintos gobiernos, pues para acabarte, ¿no? Esa fue una de las amenazas más fuertes. Pero es que lo delicado aquí, e insisto, es que esta persona está trabajando para un medio de comunicación que la respalda con esas amenazas. ¿De qué estamos hablando entonces? Sí, así es, digo, se me hace increíble. De hecho, yo casi estoy seguro que el director de este medio de comunicación allá de Chiapas, que es un periódico y es un portal digital, muy seguramente sabe de estas acciones que esta persona emprendió precisamente. ¿La sabe y las respalda? En la Junta. ¿La segunda entonces? Sí, así es, porque ella misma lo comentó, ¿no? Que él sabía y que ella tenía todo el apoyo del medio para que estaba, inclusive en la Junta de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, cuando estuvimos ahí, se trató este tema con la Junta, y bueno, ellos también decían, mandaron un comunicado allá a Chiapas, y yo me di cuenta inmediatamente que me empezaron a stalkear gente del medio en el que trabaja, inclusive su director me empezó a stalkear mis redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, no sé ahí con ella qué convenio, no sé. Jurídicamente, ¿qué se puede hacer al respecto de esto, Julio? O sea, ¿cómo se puede actuar a partir de una situación y amenazas de este tipo? Bueno, en este caso, FEADLE tendría que tener una investigación. La Fiscalía que justo fue creada para este tipo de temas, tendría que tener una investigación abierta y tendría que tener ya avances sobre esta investigación. Este tema no pasó la semana pasada. Sin embargo, en ese sentido... ¿Pero se genera una carpeta de investigación a partir de un hecho o de una denuncia o no? Así es, pues fue una amenaza de muerte. Claro, claro. Entonces, ahí hay cierta reticencia por parte de Pero tú levantaste, perdóname, Julio, ¿tú levantaste una denuncia, Carlos? De momento solamente, hasta el momento, sí quedó asentada en lo que es gobernación. No, hasta el momento no he levantado como tal una denuncia, ya que yo estoy aquí y ahí está en Chiapas. Yo me comuniqué hace unos días con la gente de Derechos Humanos, también con la Fiscalía de Periodistas de Chiapas, que de hecho, la verdad, conmigo se portaron bastante accesibles, les expliqué la situación y lo que me recomendó Gobernación es que de momento quizá este año no fuera, que dejara pasar por seguridad, al menos no en Chiapas, y ahorita estamos estudiando la manera y la forma. Desafortunadamente a mí no me habla, conmigo no se dirige, me bloqueé en sus redes,
pero es con otra persona con la cual, que es un amigo en común que tenemos, con la cual siempre me manda a amenazar, inclusive nada más por saludar a una persona, por decirle hola, ¿cómo estás? Me gustaría pasar a visitarte. Con eso tuve para que literalmente me quisiera comer vivo, ¿no? Y entonces, Julio. En cierto sentido... O sea, no hay una denuncia todavía por esta recomendación. Me sorprende que FEADLE no intervenga en este tipo de situaciones, en tanto que tienen presencia en el mecanismo de protección y están presentes en las mesas. Al escuchar un relato como este, pues tendrían que haber sido más proactivos, acercarse con el compañero y pedirle todos los datos necesarios, darle todas las directrices para que pudiera establecer esta denuncia a través de ellos. Las fiscalías locales, si bien generan su esfuerzo y tienen, pues, digamos, como la posibilidad de emprender estos procesos, no se comparan con lo que la Fiscalía Federal puede hacer por los compañeros en dado caso. Entonces, todavía pues vemos esta reticencia, esta especie como de deslinde que hace la autoridad federal, la Fiscalía de Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión, como una señal preocupante de una especie como de indiferencia o de intento de no cargarse de nuevos casos ante también el lastre que tienen de casos que no han podido y no han querido resolver en materia de agresiones contra comunicadores. Pero fíjate que en las juntas que se realizan para el mecanismo y para cada periodista con su representante, no solamente va el representante del mecanismo, va la ONU, Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, y otras dependencias. O sea, es un núcleo de dependencias, como 20 personas más o menos he contado, y todos están escuchando y tienen sus carpetas de información y nada más escuchan, documentan y ahí se queda en el papel. No hacen nada. Se quedan apilados en... Nada más. Vayamos a saber cuántas carpetas de investigación que no son revisadas, tocadas, retomadas y sobre todo de alguna manera llevadas a cabo para encontrar una solución. Se quedan nada más como testigo. Y es que en este sentido es terrible que de 2010 a 2018, artículo 19 tiene una... y esto es información de FEADLE, solo hay 4 casos judicializados de 89. 4 de 89. Sí, exacto, de ahí la cifra de 99% de impunidad, ¿no? Cierro contigo en un minuto, Gina. Sí. Bueno, ahora hablando de la cuestión ética, ¿no? A la que te referías, de cómo hay personas que proceden de esa manera amenazando a propios compañeros del gremio, pues también no tenemos que perder de vista que muchos de los medios de comunicación y sobre todo medios de comunicación en Internet, alternativos, con todas estas posibilidades que da la nueva tecnología, también a veces gente que tiene poder económico crea sus propios medios para usarlos como para sus propios fines, ¿no? Hemos encontrado en las historias que hemos reporteado, historias 2 o 3, por contar algunas, en las que gente con intereses políticos, ¿no? Regionales, crea sus propios medios de comunicación y para hacerse propaganda a sí mismo. Y obviamente la gente que trabaja ahí, que a veces también es por necesidad, no porque necesariamente coincida con sus ideales políticos, pues es utilizada para amenazar a compañeros dentro del gremio, ¿no? O incluso a veces también han sido mensajeros para mandar amenazas del crimen organizado, ¿no? Tenemos un caso de una compañera de Tamaulipas a quien sucedió más o menos lo mismo, ¿no? El mensajero fue un compañero de la redacción de, oye, mejor deja de publicar esto porque cuidado, ¿no? Me mandaron decir, ¿no? Y es que también nos tenemos que preguntar también, no todos los periodistas, cada periodista construye su marco ético, ¿no? Para el ejercicio de la profesión. Y hay de uno y unas personas que elaboran de manera más ética y otras que no. Claro. ¿No? Es una profesión nada fácil, sobre todo de llevar en nuestro país. Yo los invito también a ustedes, a los que nos ven en diferentes lugares, que sigamos construyendo a partir de un ejercicio de transparencia, de este juramento, si se le puede decir, y además de esta postura ética que tenemos todos a los que nos dedicamos a esta profesión, que lo sigamos ejerciendo de esa manera para informar
a la última parte, al último eslabón, que es la audiencia, que es la gente que lo único que quiere y que necesita es información transparente, fidedigna, que sea pronta y que además no tenga ninguna afiliación ni ningún interés partidista ni de ningún tipo. Así que muchísimas gracias, Carlos, Gina, Juan, muchísimas gracias, Julio. Gracias sobre todo a ustedes por vernos, escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Maximiliano Espejel. Hasta la próxima.